grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, volvemos a nuestro segundo segmento sobre los principios penales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Habíamos visto nula pena sin el eje, nula condena y nulo juicio, nulo crimen sin el eje, ¿no? Los dos principios básicos de la legalidad penal que exige el Estatuto de Roma, y lo comparamos con el desarrollo que ha tenido en la filosofía del derecho penal y que tiene, digamos, importancia jurisprudencial para el caso de Venezuela, una vez que se implemente el Estatuto de Roma en Venezuela, ¿no? Para lo cual falta mucho tiempo y después en algún momento hablaremos de esto, ¿no? Nos toca hablar del artículo 24 y el principio de irretroactividad relación a persona, que es también una garantía que se le da a la persona que está siendo investigada, que está siendo enjuiciada, de manera tal pues que es a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma cuando se establece pues la posibilidad de enjuiciar a una persona. Y a pesar de que la persona haya cometido el hecho que se pueda subsumir en los crímenes del Estatuto de Roma, pero si es anterior a la vigencia del Estatuto, pues no será responsabilizado esa persona de forma alguna, ¿no? Dice así el ordinal primero del artículo 24. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Es decir, nos puede parecer terrible, nos puede parecer horrible, nos puede parecer lo más criminal del mundo, y puede estar la conducta subsumida en el tipo penal de los que establece el Estatuto de Roma, sea genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o de agresión, pero sin embargo, porque fue cometido antes del vigor del Estatuto o del tipo penal que estuviera tipificado, por ejemplo, el caso de agresión, que entra en vigor a partir de 2018, entonces esa conducta no será, digamos, atribuible en términos de responsabilidad penal a la persona, a pesar de que la haya cometido, siempre y cuando esa comisión haya sido anterior al estatuto, repito, ¿no? De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación en el enjuiciamiento de la condena. Otra vez el principio indubia pro reo, es decir, la pena más favorable o la situación más favorable al reo, a pesar de que se haya cometido, pues, es decir, se haya modificado la legislación luego de la comisión del hecho, ¿no? Y por supuesto, antes de que se dicte la sentencia, como hemos dicho, ¿no? Puede surgir y está previsto, pues, que el estatuto sea modificado, pero siempre se aplicará la pena más favorable en términos de aplicar este principio de favorabilidad a la persona enjuiciada. No nos olvidemos, pues, que estamos hablando de un derecho penal garantista y que a pesar de que la persona haya sido culpada y responsabilizada por hechos terribles, son garantías, pues, que el desarrollo del derecho penal y sobre todo la influencia que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia se haga posible y se materialice, pues, en este tipo de aplicaciones. Ahora viene una de las normas más importantes y largas, y la vamos a dejar para después para darle total cabida, ¿no? Vamos a hablar quizás de las que son más cortas. Vamos a dar un salto, en este caso, a la responsabilidad penal individual para caer en la exclusión de la responsabilidad de los menores de 18 años de la competencia de la Corte. Artículo 26. Vamos a dar este salto en virtud, pues, de lo corto del tiempo y que no nos alcanzaría el tiempo para hacer un desarrollo minucioso del artículo 25. ¿Qué queremos decir con la exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte? Y es que el estatuto establece que no tendrá competencia alguna respecto de los menores de 18 años al momento de la presunta comisión del crimen. Y esto hay que verlo con mucha objetividad, porque muchas veces, sobre todo en casos
de comisión de crímenes de guerra y también de crímenes de lesa humanidad, los perpetradores eligen a menores de edad para poder llevar a cabo sus atrocidades, ¿no? Y esto en virtud, pues, de tratar de alcanzar ciertas ventajas de ese hecho. No nos olvidemos que la minoridad tiene unas características muy precisas en torno, pues, a mayor agilidad, a una menor comprensión del riesgo, a una menor evaluación de las consecuencias dañosas de la conducta delictiva, y es producto de la inmadurez. Por esa razón, pues, los criminales de lesa humanidad, los genocidas, los criminales de guerra, eligen a niños menores de 18 años para cometer fechorías, ¿no? Los reclutan. Incluso hay evidencias, pues, de esclavización y para entregarles este trabajo perverso a estos menores en condiciones realmente de explotación, no solamente para los fines bélicos, sino también hasta por fines sexuales, ¿no? Entonces, independientemente de lo que realicen estos jóvenes, niños, para la consideración del Estatuto de Roma, no tendrá competencia la Corte Penal Internacional. Esta es una norma que ha dado incontables debates, que ha suscitado controversia, y hay quienes han propuesto bajar eso a los 16 años, en virtud de que hay una comprensión sobre el bien y el mal, en alguna medida, ¿no? Pero, lógicamente, esto hay que verlo, pues, en la exacta capacidad, pues, de la Corte, según lo que establece el Estatuto. Están absolutamente excluidos, ¿no? Esto quizás en un futuro sea objeto de alguna reforma y se baje a los 16 años, en virtud, pues, de lo que se ha visto en el desarrollo de algunos crímenes, sobre todo en África y también en el continente latinoamericano, cuando se reclutan a menores de edad justamente para buscar la impunidad. Bueno, vamos a dar otro pequeño salto en estos temas en virtud de el corto tiempo. No, mejor vamos a hablar del artículo 27 sobre la improcedencia del cargo oficial, ¿no? Esto es bien interesante porque se establece que no habrá ningún tipo de distinción, preferencia, privilegio, condición especial, ¿verdad?, basada en el cargo oficial. En otras palabras, se puede ser jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido, funcionario de gobierno. En un caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para disuadir la pena. En otras palabras, no hay privilegio alguno, ¿no? Se habla mucho, pues, de esto porque, y es importante, una de las características del Estatuto de Roma en aplicación del principio de no impunidad, que este es un principio que no está escrito de forma expresa, como lo estoy diciendo, pero que se deduce, pues, de todo el Estatuto, y lo que busca es que no haya un refugio a partir de los privilegios que tiene siempre el cargo oficial en el derecho penal interno, para, pues, evitar ataques políticos por parte de adversarios, de oponentes, de opositores o de enemigos políticos que haya en la localidad, ¿no? Un caso muy importante acá en Venezuela es el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, y el tema del antejuicio de mérito, y también está la inmunidad diplomática, etcétera. Para el caso de los juicios ante la Corte Penal Internacional no hay ningún tipo de privilegio de esta naturaleza, ¿no? Dice así la norma: el presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o de un parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Es decir, no solamente no habrá inmunidad, sino que tampoco habrá una consideración de atenuación de la pena en virtud del cargo oficial. Dice el segundo numeral de este artículo: las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleva el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno o al derecho internacional no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Y justamente este tema puede dar ocasión pues a un criterio de admitir o no una causa, si por ejemplo hay condiciones de privilegio que garanticen la impunidad en el país de que se trate y se abra una investigación contra esa persona y se ejerzan pues todos estos privilegios por el cargo oficial, siendo que la Corte Penal no los admite. En ese caso pues habría ahí una discusión sobre admisibilidad o no. Será preponderante, por supuesto, el criterio de admitirlo, porque se presume entonces que con arreglo a esos privilegios que da el cargo oficial en el país de que se trate, se abre pues la investigación con el propósito pues de buscar atenuar la responsabilidad o simplemente eximirla de responsabilidad penal, ejerciendo pues las inmunidades y ejerciendo esa garantía para los cargos oficiales que da el derecho interno, que es el antejuicio de mérito. Hay también ligado a esto varios temas, pero como les dije, les voy a dar un pequeño salto en virtud del tiempo, y vamos a hablar del artículo 29 sobre imprescriptibilidad. Este tema es sumamente importante. Ninguno de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma prescribirá. Tampoco prescribirá la acción, obviamente, ¿no? Ni el ejercicio del poder punitivo internacional en esta materia. Y es lacónico el artículo porque dice: los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán. Sobre esto yo creo que se merece este asunto, este tema, una pequeña reflexión, porque esto es lo que distingue, por ejemplo, al derecho interno de este tipo de crímenes, porque se supone que en el derecho interno todo delito cometido en el territorio y con alcance restrictivo al territorio donde ocurra, deberá prescribir. Y hay, digamos, distintos alcances de esto. Hay prescripciones largas para los delitos más graves, hay prescripciones cortas para los delitos menos graves, y hay prescripciones obviamente muchísimo más cortas para las faltas o los delitos llamados bagatela, delitos de penas muy leves, ¿no? Entonces, la característica de todos los crímenes que son imprescriptibles. Este es un cambio radical si se compara pues el derecho penal internacional con el derecho interno, y es una de las razones por las cuales no se puede pensar que de suyo el Estatuto de Roma estaría absolutamente vigente en un país y que no necesita implementación, porque hay una incompatibilidad. Una cosa es el derecho penal interno, que está en el Código Penal, bajo normas muy precisas, y otra cosa es el derecho penal internacional, que tiene normas de un alcance totalmente diferente. Son extraterritoriales los hechos, y la competencia del Estatuto de Roma no está restringida al territorio de un país, sino que está concretada pues en aquellos países que forman parte del estatuto, y por extensión, si el caso es uno de los que remite el Consejo de Seguridad, puede ser pues a otros países incluso que no son parte del estatuto. De tal pues que el alcance de esta norma sobre imprescriptibilidad es total, es global, es absoluto, es incondicionado, ¿no? Y vale para todos los crímenes. Creo que este tema es sumamente importante, y quizás haya que hacer mención de él más adelante otra vez, porque nos remite pues a una dimensión totalmente diferente. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se han creado principios en la Constitución de imprescriptibilidad para los delitos que afecten el patrimonio nacional y también para los delitos de tráfico de drogas, con lo cual se excede, hay una especie de ultrapetita en esta materia, porque no es lo que exigen las leyes ni los tratados internacionales contra la corrupción y contra el crimen organizado en el tráfico de drogas, en cuyo caso pues debería seguirse aplicando el criterio de prescriptibilidad de todos los delitos, inclusive los graves que se cometen en el territorio nacional. Pero bueno, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Creo que ha sido una mala asimilación del derecho penal internacional, porque se analogan pues los crímenes de lesa humanidad en esta materia
y el delito de tráfico de drogas como si fueran delitos tipificados en el Estatuto de Roma, que no lo son, repetimos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a cortar acá y en el siguiente segmento continuaremos con otros principios. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos